He titulado esta enseñanza ¿Cómo afrontar la adversidad, superarla y salir fortalecidos? Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Quiero que tengan en cuenta ese versículo, porque no debemos ignorar que el mundo está dominado por Satanás. Y en este mundo vamos a tener, en la otra versión dice, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán adversidades, problemas, pruebas y tristezas. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios, cristianos, no significa que no tendremos que enfrentar pruebas, dificultades. Una aflicción es una circunstancia que produce un dolor muy profundo. Pero lo que hace la diferencia con relación a las demás, a las personas que no conocen a Cristo, es que el Señor es nuestra fortaleza. Pero confíen en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y la pregunta es, ¿qué eventos traumáticos has tenido en la vida? Y seguramente que cada uno de nosotros hemos tenido alguna dificultad en la vida, algún problema. En este momento quizás estás pasando por una situación bien difícil y no ignoramos que la iglesia Cejes también está pasando, estamos de duelo por la partida de nuestro pastor Ángel. Y a través de esta enseñanza yo quiero animarte y ayudar. El Señor quiere sanar nuestros corazones. Pero de alguna manera todos hemos pasado situaciones difíciles. Yo experimenté la separación de mis padres cuando tenía 6 años. Crecí en un hogar donde habían pocos recursos. Logré estudiar con muchas dificultades. Me casé muy enamorado de mi esposa, pero tenía una atadura en mi vida, una atadura de inmoralidad sexual que casi destruye nuestro matrimonio. Mi esposa sufrió muchísimo al comienzo, pero en esas circunstancias conocimos a Cristo. Cristo cambió nuestras vidas, Cristo restauró nuestro matrimonio, aprendimos a amarnos con todo nuestro corazón. Pero mi esposa partió hace 7 meses y ha sido un dolor muy grande, una experiencia muy difícil. Cuando enfrentamos dificultades, llegamos a pensar que la vida no tiene sentido. Se nos van nuestros sueños, quizás perdemos de vista el propósito de Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo enfrentamos y reaccionamos a los eventos difíciles que cambian nuestra vida? Estadísticamente se dice que toda persona a lo largo de su vida va a enfrentar 2 o 3 eventos traumáticos en su vida. Llámese la pérdida de un ser querido, el amor de tu vida. Llámese la pérdida del empleo, una crisis financiera, quizás una crisis familiar. El divorcio es una situación también muy dolorosa, la separación. Pero en medio de la época en que vivimos, pandemia y pospandemia, entonces tenemos que estar preparados porque vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles e incluso es posible que más adelante tengamos que enfrentar situaciones más difíciles todavía. Así que lo mejor es aprender a afrontar las adversidades
Y quiero hablarles un poco acerca de lo que la psicología le llama resiliencia. Este concepto introducido se conoce a nivel de la ingeniería y la arquitectura, donde los materiales de construcción son sometidos a presión para ver qué tanta resistencia tienen. La resiliencia no solamente es la capacidad para tener fortaleza y paciencia en medio de los eventos traumáticos de la vida, sino que la resiliencia es la capacidad para sobreponerse a las tragedias, a las circunstancias adversas de la vida, pero no solamente sobreponerse, adaptarse a los cambios de la vida, sino también salir fortalecidos de ella, donde tenemos que seguir avanzando hacia el futuro. La resiliencia es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a los traumas, a la tragedia. Para la neurociencia, la resiliencia es la capacidad para afrontar una situación adversa, superarla y salir fortalecidos. Se realizó un estudio en un laboratorio con ratones de laboratorio, los cuales se metían en una alberca a ver cuántas horas podían sobrevivir. En el estudio, ya sea de manera intencional o casual, se acabaron los ratones de laboratorio, son blancos, duraron solo algunas pocas horas allí tratando de nadar y de sobrevivir. Así que a alguien se le ocurrió entonces recoger ratones de la calle. Los ratones de la calle están acostumbrados viven para sobrevivir. Ellos viven buscando su comida y eso entonces, al introducirlos en esa alberca, se demostró que estos ratones lograban sobrevivir 3 veces más que los ratones de laboratorio. Mientras que estos duraban unas pocas horas, estos lograron sobrevivir 2 o 3 días. Esto nos indica que estos ratones de la calle eran resilientes. Los ratones de laboratorio tienen cuidado, se les da la comidita todo el tiempo. Esto nos muestra que la resiliencia nos hace más fuertes. Las dificultades en la vida nos fortalecen. Así que Dios, en medio de las adversidades, Dios tiene un propósito y Dios nos va formando nuestro carácter. Se ha comprobado que el daño provocado por el hecho de no aceptar la adversidad y por tanto de no saber adaptarse suele ser más perjudicial que las propias causas. ¿Por qué es tan importante sobreponernos a las adversidades? Porque se lo quiero ilustrar de esta manera. He tenido la oportunidad de, como médico y pastor, poder atender a personas que han perdido un ser querido. Y hay personas que no logran hacer bien su proceso de duelo. E incluso 10 años después, las personas no lo han superado. Y se ha demostrado por estudios científicos que una persona que no logra superar una adversidad como un duelo podría desarrollar un cáncer en términos de 2 o 3 años. Y si no desarrolla un cáncer, podría desarrollar otro tipo de enfermedades psicosomáticas, artritis, o también puede quedar afectado emocionalmente. Muchas personas que no logran superar una adversidad, entonces entran en un estado de depresión. Las personas experimentan, ahora, todos en algún momento nosotros tenemos problemas y podemos experimentar desánimo, podemos sentirnos tristes, pero una persona que presente trastornos del sueño, especialmente insomnio, pierde el apetito, tristeza, desánimo, deseos de llorar fácilmente, pierde el deseo por las cosas que antes sentía satisfacción, quizás pierde el deseo de ir a trabajar, de estudiar, o incluso los que están casados, de tener relaciones sexuales,
de jugar, de practicar un deporte, cuando estos síntomas permanecen por más de 2 semanas, estamos hablando de una depresión. Es importante que usted pueda tener en cuenta esto para identificar no solamente si usted está atravesando una depresión, sino es posible que un familiar, un amigo, porque la depresión tiene como consecuencia que puede llevar a una persona incluso hasta el suicidio. Es bien importante entonces ser resilientes y no esperar. Usted no tiene que esperar a que tenga que enfrentar una dificultad para poder ser resiliente, sino que necesitamos estar fortalecidos en el Señor para poder soportar, para poder vencer cualquier adversidad e incluso poder salir fortalecidos de las adversidades, poder que Dios siga moldeando nuestras vidas y ser mejores. Porque cuando logramos superar las adversidades, entonces, recuerdo que Dios me dio una palabra un día antes que falleciera mi esposa, para compartir con la iglesia, en 2 Corintios capítulo 1, que dice que Dios nos consuela en medio de las dificultades, de las adversidades, pero Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Y yo estaba pensando que esa palabra era porque como había en ese momento tantas personas con COVID en UCI, yo decía, bueno, ¿será que yo voy a consolar a aquellos familiares que tienen un familiar en UCI, aquellas personas que tienen un familiar en UCI? Pero no me imaginé que Dios me estaba dando esa palabra porque mi esposa iba a partir. Les puedo contar que fue una experiencia, o días antes, porque vivir todo ese tiempo de mi esposa en UCI, se experimenta mucho temor y se quebrantó, mi corazón se quebró y tenía temor a la muerte. Pero yo dije en esa predicación, sin saber qué iba a pasar, que nosotros somos guerreros y que los guerreros no le tienen temor a la muerte, porque nosotros sabemos que los que duermen en Cristo no mueren, sino que ellos tienen vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos entonces que prepararnos. ¿Cómo prepararnos o cómo salir fortalecidos? La resiliencia promueve la salud mental y emocional y nos aporta calidad de vida y felicidad. Ser resilientes nos fortalece emocionalmente, pero también nos fortalece espiritualmente. Cuando enfrentamos una adversidad, si no estamos bien firmes, nos va a tumbar, nos va a llevar incluso algunas veces podemos llegar a dudar de Dios. Y entonces en medio de la adversidad podamos llegar a pensar, es que Dios no me ama, es que Dios se ha olvidado de nosotros, es que Dios, ¿cómo Dios pudo permitir eso? Y es normal, quiero decirte, cuando experimentamos un dolor tan grande, tenemos muchas preguntas, y yo sigo a veces haciendo preguntas a Dios, ¿y por qué? Pero en medio de mi dolor, yo entendí que no había otra. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. ¿A quién iremos? En medio de la adversidad y en medio del dolor. Yo no sé cuál es tu problema, pero ¿a quién iremos en medio del dolor? Si solamente Dios puede fortalecernos, solamente Él es la respuesta, solamente Él puede consolarnos. Pero la mayoría de las personas, ahora, qué fácil es decir que tenemos fe cuando todo está bien, cuando el sol, la luz del sol está brillando. Pero es en medio de la adversidad, donde todo se nos oscurece, donde se demuestra la verdadera fe. Porque fe es confiar en Dios. No importa las circunstancias.
no debes dudar, no debemos dudar cuánto nos ama Dios, porque su amor quedó demostrado en la cruz del Calvario. El amor de Dios es tan grande, porque de tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nunca dudes cuánto te ama Dios, y no dudes que Dios es bueno. Dios es bueno, y las circunstancias adversas no son porque que Dios nos manda tragedias. ¿Cómo puedes llegar a pensar eso? Dios es bueno, pero Dios hace cosas buenas en medio de las tragedias y de las adversidades que nosotros vivimos. Porque Romanos 8:28 dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aquellos que son llamados conforme a su propósito. No lo podemos entender, y yo no tengo una respuesta por qué, pero yo sé que Dios me ama, y si Dios permitió eso, tiene que ser porque Dios tiene un propósito. Si Dios permitió que nuestro pastor Ángel partiera con el Señor, es porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene ¿cuánto más tiene el control de nosotros, sus hijos? Así que muchas veces nosotros oramos, y toda la iglesia estuvimos orando por un milagro, pero Dios hace como Él quiere. Y una de las cosas que aprendí es que, porque siempre que oraba por alguien, siempre creía que Dios lo iba a sanar, pero entendí y aprendí que cuando oramos tenemos que decir como el Padre nuestro: hágase tu voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque no lo puedas entender, pero es muy importante poder aceptarlo. Así que la pregunta es: ¿a qué le tienes temor? Algunas personas se desaniman con problemas porque pierden el empleo, porque la situación económica, no sé cuál sea tu problema, pero no tengas temor, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te ayuda. Siempre te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Así que las personas que han desarrollado actitudes resilientes saben afrontar dificultades sin miedo. ¿Sabes? Ya no le tengo miedo a la muerte. Y como dijo Pablo, puedo entenderlo. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que no tengas temor. Nuestra actitud ante las dificultades es la de levantarse y luchar. Podemos afrontar la adversidad y salir fortalecidos. Así que no te dejes desanimar, no caigas en una depresión. Quiero recordarte que la vida, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque hoy se levanta una generación que se prepara para el éxito, pero no se le enseña que la vida no es fácil. Muchas veces le vendemos a la gente que queremos ganar para Cristo, es que Dios te va a bendecir, es que Dios te va a prosperar, es que la vida no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tienes que morir a ti mismo, a tus deseos, a tus planes, a tus sueños, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Así que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Es importante. Entonces, la vida es más que una carrera de velocidad. La vida es una carrera de fondo. La vida está llena de obstáculos, está llena de dificultades.
tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a esta generación, a los adolescentes, que hay que ser esforzado y valiente, porque hoy a nuestros hijos le damos todo lo que ellos medio piden. Quiero un celular iPhone, el último, el 13, y quiero, todo es ropa de marca, ya los hijos estrenan todo el año, y no está mal que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos, pero tenemos que enseñarles que la vida no es fácil. Hoy a los adolescentes se suicidan porque la novia lo dejó. Sí, hoy no saben enfrentar las dificultades, y tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar las dificultades que se van a presentar a lo largo de nuestra vida. En la vida vamos a tener pruebas, aflicciones, dificultades, pero tenemos que confiar en Dios. Las adversidades y la esperanza nos hacen resilientes. En otro laboratorio se hizo un estudio con ratones en los cuales se ponían a dar vueltas y lograban sobrevivir unas 50 vueltas, pero cuando ya que se iba a hundir el ratoncito, se le ponía una ramita para que él se sostuviera. Y luego, al sacarlo de allí, después que superó el estrés y la presión que sufrió, a los otros días se metió otra vez a ver cuánto podía resistir. Y como él tenía la esperanza de que él le iban a poner una ramita, este ratón o estos ratones lograban dar 500 vueltas. O sea, 10 veces más. Cuando hay esperanza, nosotros entonces somos más resilientes. Y mientras que el mundo no tiene esperanza, nosotros sí tenemos esperanza, porque nuestra esperanza se llama Jesucristo. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que las adversidades y la esperanza nos hacen más resilientes. ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia? Entonces, usted no puede llevar una vida cristiana light. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Recuerdo que en estos días, hace algunas semanas, estaba consolando. Había una viuda, perdió a su esposo. Pero ella decía, pero si yo pudiera tener la fe que usted tiene, quizás pudiera superarlo más fácilmente. Necesitamos estar fortalecidos en la fe para poder superar las adversidades. Y para eso, ¿cómo poder estar fortalecidos en el Señor? Necesitamos desarrollar una relación íntima con Dios. Necesitamos vivir por la fe. Debemos vivir por las promesas de Dios, por la palabra de Dios. Vivimos no por las circunstancias, sino por la fe, a través de una relación íntima con Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Así que debes dejar de mirar el pasado. Yo no sé qué fuiste marcado, qué circunstancias, qué traumas has vivido, pero pon tu mirada, enfócate en Cristo. No pongas tu mirada en el pasado, en tus problemas. Avanza hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Y dice también Santiago capítulo 1 versículo 12: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones.
porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No importa las circunstancias, debemos confiar en Dios. En todos sus caminos, acéptalo y Él dirigirá tus caminos. ¿Cómo vamos a construir entonces la resiliencia? En primer lugar, fortalezcas en la fe. Y recuerden que la fe es por escuchar el mensaje de Cristo. La fe es por la palabra de Dios. Usted debe de, como le decía, no tiene que esperar las circunstancias adversas para ser resiliente. Tiene que estar preparado, una relación íntima con Dios, fortalecido en una fe, de manera que no importa las circunstancias que ocurran en el futuro, estamos fortalecidos. Pero también es necesario establecer relaciones para poder salir victoriosos. Debemos establecer relaciones, bueno, en primer lugar nuestra relación con Dios, pero también es necesario establecer buenas relaciones con nuestros amigos, familiares. Una ventaja que tenemos nosotros los cristianos es que tenemos una familia muy grande. Así que en medio del dolor y de la adversidad, no te quedes solo, no te quedes sola. La mayoría de las personas cuando se deprimen tienden a aislarse. No, busca el apoyo de familiares, amigos. Amigos, obviamente, amigos cristianos que te van a dar una palabra de aliento, que te van a apoyar emocionalmente. Es importante entonces, al establecer estas relaciones, también es necesario que tú puedas abrirle tu corazón, ya sea a ese amigo, a tu líder, a tu pastor. Abre tu corazón. Cuando estamos en medio de una adversidad, hay mucho dolor, hay una cantidad de sentimientos que necesitamos abrir el corazón. Saca el dolor que hay en tu corazón, porque a veces tratamos de disimular ese dolor. Y entonces lo que yo hacía inicialmente era tratar de mantenerme ocupado y de reprimir el dolor. Pero luego entendí que era necesario sacar ese dolor. Tuve la oportunidad de recibir el apoyo también. A veces necesitamos el apoyo de un profesional en la salud mental, un psicólogo. Y ahora podemos contar con psicólogos que son especialistas en duelo, por ejemplo. Así que a través de la doctora Carolina pude entender que necesitaba sacar el dolor que había en mi corazón y entonces poder tener con un pastor amigo, poder abrirle mi corazón y decir todos los pensamientos que tenía y todo lo que estaba sintiendo, pero aún llegar a expresar públicamente cuánto dolor había en mi corazón y no tratar más de ocultar ese dolor. Y a través de todo eso también enfocarnos en que si tenemos una adversidad, Dios nos va a usar para consolar a otros. Así que no te encierres en tu problema, sino que tú puedas disponerte a servirle a Dios. Si tú estás pasando por ejemplo, una persona tiene un cáncer, entonces no se encierra en sí mismo, sino que ¿por qué no va a orar por aquellos pacientes que tienen cáncer? Y en el proceso usted recibe sanidad. O sea, el hecho de poder servirle a Dios, de poder ayudar, consolar a otros, servirle a otros, eso nos fortalece y nos ayuda entonces a poder superar más fácilmente la adversidad. Establezca relaciones, evite ver la crisis como obstáculos insuperables. Vamos a tener dificultades en la vida, pero con la ayuda de Dios podemos superarlas. Acepte que el cambio es parte de su vida. Vamos a enfrentar diferentes cambios en la vida. Nunca pierda la esperanza, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Cuide de sí mismo. Trate de hacer actividades que les resulten para usted agradables. Es importante que pueda hacer alguna actividad física, mínimo caminar. Se ha demostrado que caminar tiene un efecto antidepresivo y ansiolítico, calma la ansiedad. Así que caminar
y sobre todo nosotros los cristianos, camine donde pueda estar en contacto con la naturaleza y poder hablar con Dios y puede disfrutar de toda la creación. Haga cosas que le agraden. Debe obtener la ayuda cuando la necesite, amigos, grupos de apoyo, los grupos de discipulado, leer libros, un profesional en psicología. Y nunca dude cuánto lo ama Dios. Cuando mi esposa estaba en UCI, yo siempre escuchaba que la gente decía, y incluso hasta en televisión, todo va a estar bien. Yo estaba convencido de que todo iba a estar bien. Mi esposa iba a recuperarse porque habíamos orado por muchos pacientes con COVID en UCI y Dios los había levantado. Pero entendí que nosotros somos pasajeros en este mundo. El hecho de estar, debemos entender que estamos siendo preparados para la eternidad. Todo va a estar bien, pero quizás no siempre aquí en nuestra vida terrenal, sino en la eternidad. Estamos siendo preparados. No sé qué Dios está haciendo, pero seguramente que a través de estas circunstancias Dios sigue moldeando mi vida, sigue perfeccionándome. Dios tendrá algún propósito, de manera que tenemos que confiar que todo va a estar bien. No te enfoques en la circunstancia, en el momento. Quizás a lo largo del tiempo las cosas van a cambiar. Dios puede usar circunstancias adversas para promover a otros, para levantar a otros. No sabemos qué cosas, los pensamientos de Dios no se pueden comparar con nuestros pensamientos. Y finalmente, entonces, quiero invitar al grupo de alabanza. Dice esa canción del Salmo 23, tengo todo lo que necesito. Eres todo lo que necesito. El Señor me dio una palabra y entonces dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Dios va dando palabras y entonces ahora me dio otra palabra y es Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, estén alegres. ¿Cómo podemos estar alegres? Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estén alegres, oren en todo tiempo y den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que yo decía, ¿cómo puedo? ¿Sabes? Para mí, mi temperamento es flemático, no soy tan expresivo. Mi esposa era la alegría. Donde ella llegaba, transformaba el ambiente. Pero a mí me cuesta ser alegre por mi temperamento. Sin embargo, no es que me deprima, sino que no soy tan expresivo como otras personas. Pero Dios nos manda, es un mandato, estén alegres. No te deprimas, no te desanimes más. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida, de tu familia. Dios tiene el control de tus finanzas, de todo. Pero orad en todo tiempo. Aprende a depender de Dios. Tenemos que tener una confianza absoluta en Dios, depender completamente de Dios y dar gracias a Dios por todo. Así que yo le digo, Señor, no lo puedo entender, pero te doy gracias.